Cita médica, doctor José Antonio Soto. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Un placer tenerlo con placer nosotros. estar contigo. Aclaramos ahí en ese reportaje, pero andaba dando vueltas esa versión de que era obligatorio en algún momento ponerse el famoso chip. Sí, eso han estado diciendo, pero Pedro, la verdad es que la información médica tiene que de alguna forma ser tabulada y esto es muy importante. Desde la Segunda Guerra Mundial ya existían los llamados dog tags, las chapillas estas que gracias a un paciente, el paciente Julio Sánchez, me prestó esta chapilla que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi ocupada, era un soldado de infantería del ejército de los Estados Unidos. Esto es importante porque a través de la información contenida en una chapilla, los soldados, es decir, hay un número que va acoplado a esto y se puede saber no solo la identidad del soldado, sino además si tiene alguna alergia, transfusiones, grupos sanguíneos, padecimientos que puede sufrir este soldado, etcétera, y la dirección, por supuesto, sus familiares, etcétera. Cuando septiembre 11, igual, los bomberos usaron mucho de las badges de identificación, de las tarjetas de identificación, y se ponían el nombre en el pecho por si acaso fallecían o los encontraban entre los restos, supieran quién era la persona. Y hoy en día, por supuesto, los pacientes están usando el USB, muchos doctores lo están aplicando, que es esta unidad de inteligencia externa que se conecta a las computadoras, donde se puede almacenar parte de la historia clínica o toda la historia clínica o los análisis. Doctor, y una dama me dijo algo que yo no tenía ni idea. Le encontraron ciertas irregularidades celulares y entonces le implantaron un chip para que esté la información presente. En el seno. Sí. Es muy útil. Se ha utilizado también en las mamografías. Cuando se encuentra, por ejemplo, una imagen que es sospechosa, se puede dejar una identificación cerca de esa lesión. De cualquier forma, cuando esta persona se repita la mamografía o sea un estudio en otro lugar, cuando los radiólogos ven, saben que hay una información ahí que ya ha sido analizada, que no es peligrosa. Pero yo quería explicarte, Pedro, cómo es este microchip, cómo se inserta. Y he traído una animación que da una idea de cómo se usa este microchip. Ahí tenemos, por ejemplo, la piel, y en la piel se puede insertar una aguja. Esta aguja es la que lleva este microchip dentro, pequeño, que se pone debajo de la piel. Tiene un circuito integrado que almacena información y una antena que puede conectarse con un transmisor externo. Digamos, se pasa un scan como el que hay en supermercado y se puede leer la información que hay en este microchip. Si es un diabético, nos puede dar incluso el número de azúcar que tiene en la sangre. Esto es muy importante porque las compañías están trabajando ahora en crear estos microchips donde el diabético no tiene nunca más que insertarse una aguja en un dedo para tener la información y puede aún así, sin tocar la piel, puede saber cuál es su número de azúcar. Es decir, es algo que en este sentido es muy valedero, pero no hay más contacto con la piel, es decir, no hay necesidad de pincharse. Hay otras fuentes de información, otras cosas muy útiles en las que se puede utilizar. Por ejemplo, se ha pensado que si se conecta a un GPS, a un sistema de satélite global, y es un paciente, por ejemplo, que tiene Alzheimer, vive con su hija y ella se tiene que ir a trabajar y tiene miedo que su padre o su mamá se le pierda, pues con este microchip se puede saber dónde está su padre, si está conectado a un sistema de computación, este microchip, se puede saber dónde está su papá en todo momento. La pregunta es si es que realmente tiene esto que ser insertado debajo de la piel. Y hay preocupaciones sobre la privacidad también, ¿eh? Exacto, Pedro. Realmente hay una preocupación sobre la privacidad. Se usa, por ejemplo... Doctor, perdón que le interrumpa, pero ahora que me doy cuenta, ¿vamos a hablar de algo sobre prisiones también? Es que yo no sé si, a ver, le voy a poner contra mí, a ver si se puede, a ver, con la camisa blanca, así, miren, fíjense, ahí se ve, con el fondo blanco, unas manos esposadas. Realmente es una de las... Sí se ve. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? En la imagen de atrás también de nuestro set. La realidad es que se puede insertar este microchip debajo de la piel, pero el sistema no es invulnerable, es decir, el sistema puede ser vulnerable a ser atacado desde afuera y por lo tanto se pudiera teóricamente entrar en la información del paciente, saber sus cuentas de pago, saber los padecimientos que tiene, dónde vive, el teléfono, sus datos principales. Entonces, esto puede, por supuesto, conducir a penalidades. En países donde hay dictaduras, incluso se ha pensado que si estos gobiernos dictatoriales tienen acceso a estos microchips, pueden marcar a sus enemigos, a sus presos políticos, a sus disidentes con este dispositivo
debajo de la piel. Claro, claro. Los esclavos sexuales también pueden ser mantenidos más en prisión. Sin embargo, tiene otras potencialidades útiles, por ejemplo, como guardar la información si esta persona es alérgica a algo o si se le puede transfundir algún tipo de sangre en específico sin que haya que hacerle las pruebas de urgencia en una situación como, por ejemplo, un campo de batalla. Pudiera tener aplicaciones en las Fuerzas Armadas para saber dónde están las tropas en cada momento. Pero la pregunta otra vez, Pedro, es, ¿hay que insertárselo debajo de la piel? Hubo ratas incluso de laboratorio que hasta cientos de ratas desarrollaron cánceres alrededor del tejido donde se implantó uno de estos microchips y le costó a la compañía que lo está elaborando una fortuna en stocks. Doctor, el microchip del reloj me está persiguiendo y quiero hablarle de derrames cerebrales, aneurismas, que es la forma de decirlo, y cosas simples tal vez que se pueden hacer para evitarlo. Sí, hay un editorial esta semana que salió en el JAMA, la revista de la Asociación Americana de Medicina, y este editorial es muy importante, Pedro. Se ha visto, por ejemplo, que el grupo de 20 a 54 años de edad, que coincide mucho con los ratings de televisión, es un grupo de gente que son adultas, jóvenes, y sin embargo está aumentando el número de pacientes que sufren de embolias cerebrales, strokes o accidentes vasculares encefálicos, que es el nombre más apropiado. Realmente no es nunca más una enfermedad de personas mayores. Se ha visto que hubo un estudio publicado hace años que demostró que, por ejemplo, la tos, soplarse la nariz fuerte, el café en exceso, el ejercicio físico en exceso, incluso dice el estudio que hasta el sexo. Yo realmente no creo que ninguno de estos factores es tan peligroso, honestamente. Realmente fue un estudio retrospectivo y lo puso como uno de los elementos. Sin embargo, lo que llama la atención es que se está usando mucha más droga hoy en día. Hay el uso excesivo de alcohol entre los jóvenes, el uso del cigarrillo. Todo esto son factores, la diabetes está aumentando también, y todos estos son factores que aumentan el riesgo de accidentes vasculares encefálicos. Nos quedan unos instantes, pero hay una anécdota de alguien legendario como Elvis Presley, que tenía constipación crónica, y dicen que, y ofrezco disculpas, pero es la historia, haciendo fuerza en el baño, sufrió un problema de un accidente vascular cerebral. ¿Puede ocurrir una cosa así? Claro que sí. Elvis también usaba droga, desafortunadamente, y alcohol. Realmente la maniobra de Valsalva, que es como se llama la presión esta fuerte hecha, el pujo, que es como lo llamamos, que es aguantar la respiración y producir un aumento de la presión intratorácica, puede transmitirse esa presión a través de los vasos sanguíneos, como mismo se transmite la presión en una manguera o en un globo cuando uno lo aprieta, y esto puede hacer estallar uno de los vasos cerebrales y, por supuesto, conducir a un derrame cerebral. Este estudio que hablamos, que está publicado realmente por una universidad en Europa, en Holanda, y demostró que sí había una relación entre el pujo fuerte, el ejercicio fuerte, el café en pacientes que anteriormente habían tenido tenían accidentes vasculares encefálicos, sobre todo hemorragias subaracnoideas. Hemorragias, perdón. Subaracnoidea. Hay varios tipos de accidentes vasculares encefálicos, trombosis, embolias, derrames. Dentro de los derrames, las hemorragias subaracnoideas son unas que se caracterizan por un dolor intenso de cabeza súbito, en el que el paciente se siente como nunca antes, un dolor de cabeza nunca antes referido, usualmente o frecuentemente en la parte de atrás, en la región occipital. Y, por supuesto, vaya a ver a su médico si se siente adormecimiento de las extremidades, si se siente parálisis de una de las extremidades o un dolor de cabeza inusual. Un gustazo, doctor. Un placer, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aprendemos muchísimo. Vamos a una pausa y recordamos a Bebo Valdés.